Buenas tardes, mi nombre es Julia Manestaca, profesora e investigadora en el área de microbiología en la Universidad de Jaén, y es un privilegio contar hoy con la profesora Hikmate Abriel, que nos presentará una conferencia sobre sostenibilidad, cambio climático y resistencia a los antibióticos, un binomio que amenaza la salud global. La profesora Abriel es catedrática del área de microbiología en la Universidad de Jaén y coordina el grupo de investigación Microbiología y Salud. Además, es vicerrectora de enseñanza oficiales en la misma institución. Entre sus principales líneas de investigación destacan el estudio de probióticos derivados de productos vegetales fermentados, como las aceitunas de mesa, así como el análisis de la resistencia a los antimicrobianos. Su labor científica ha sido reconocido a nivel internacional, figurando durante 4 años consecutivos en la prestigiosa lista del 2% de los científicos más influyentes del mundo, en reconocimiento a la calidad y el impacto de su trabajo. Es un honor contar hoy con tu presencia, Hikmate. Bienvenida. Muchas gracias, Julia. Es un placer para mí estar con vosotros. Muchas gracias. En primer lugar, para empezar la entrevista, quería preguntar si nos puedes describir un poco cómo amenaza la resistencia a los antibióticos la salud global. Bueno, la resistencia a los antibióticos es un problema a nivel mundial, es una amenaza creciente y alarmante, porque no solo afecta a la salud humana de una población específica, sino a nivel mundial. Y no solo la salud humana, sino vamos a ver a continuación también la salud animal, la salud vegetal y la salud ambiental. ¿Por qué se ha producido esta amenaza? Porque todos sabemos que desde el descubrimiento de los antibióticos como agentes terapéuticos, se ha abusado del uso de estos antibióticos en muchas circunstancias, y no solo esto, se han utilizado en diferentes sectores en los cuales han producido pues el aumento de la resistencia, del reservorio de esta resistencia, del pool de la resistencia en la naturaleza. ¿Qué pasa ahora? Es muy complicado erradicar y eliminar todo este reservorio de golpe, porque las bacterias se transmiten o se diseminan entre los diferentes ecosistemas. ¿Por qué? Porque los ecosistemas están interconectados. No podemos frenar la diseminación de estas bacterias multiresistentes o lo que se denominan superbacterias. Las bacterias, al fin y al cabo, lo que han hecho es defenderse porque han adquirido diferentes genes de resistencia para poder sobrevivir en un entorno en los cuales han encontrado estos antibióticos como inductores. Entonces, nos encontramos con este problema que no solo nos afecta a nosotros en esta comunidad o en este país, sino en los distintos países. Por supuesto, amenaza la salud global porque tiene un impacto a nivel de la economía global, a nivel de la sanidad, porque imagínate que para cualquier operación médica pues se necesita el uso de antibióticos para que la operación salga bien, para que no haya infecciones, etc. Es decir, que compromete una serie de actuaciones que realmente muchas veces nos asustamos porque realmente el impacto es importante. También aumenta la mortalidad. Sabemos que las cifras de mortalidad cada año pues aumenta debido a estas bacterias multiresistentes, porque los agentes terapéuticos o los antibióticos que disponemos hoy en día pues no son suficientes, no pueden acabar con estas bacterias que se han vuelto resistentes. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas. Eso no significa que vamos a eliminar los antibióticos de nuestra lista, sino reservarlo para lo más urgente y lo más prioritario. Por lo tanto, yo creo que es un problema que nos concierne a todos y a todas, porque no solamente un solo sector, sino los diferentes sectores. Por eso, para abordar este problema a nivel global, tenemos que tener el enfoque multidisciplinar, el enfoque holístico. Todos debemos de aportar nuestro granito de arena para realmente frenar por lo menos y luego ya erradicar con el tiempo esta problemática que afecta
a tantas poblaciones, a tantos sectores y como he dicho, que trasciende fronteras. Muchas gracias, Igmate. Efectivamente es un problema enorme global, así que muy interesante escuchar este resumen. A partir del título se deduce que hay una interconexión entre la resistencia a los antibióticos, ¿no?, la sostenibilidad y el cambio climático. ¿Cuáles son las interconexiones fundamentales? Efectivamente, todo está interconectado y esta interconexión realmente amplifica los riesgos de la resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos, porque cualquier actuación a nivel de resistencia a los antibióticos afecta a la sostenibilidad, afecta al cambio climático y viceversa. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la sostenibilidad y la resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos amenaza la sostenibilidad social, por ejemplo. La pérdida de vidas, porque la mortalidad y la morbilidad es creciente cada vez. Y también el impacto sobre el tratamiento médico, por ejemplo, a nivel de cirugía, a nivel de cualquier tratamiento. Esto tiene un impacto social. Crear desigualdades, porque al fin y al cabo esto afecta a los más vulnerables, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades pues, de base, personas ancianas, niños, entonces va a producir diferentes desigualdades. Este es un ejemplo de la interconexión entre la sostenibilidad y la resistencia a los antibióticos a nivel social, pero también tiene un impacto ambiental debido a por ejemplo, a la liberación de los residuos de antibióticos al medio ambiente. Esto pues tiene un impacto ambiental, lo cual permite la contaminación de diferentes ecosistemas. Estos ecosistemas que estaban en equilibrio, pues ahora ya están en desequilibrio. Por lo tanto, permite, por ejemplo, a nivel de ganadería, a nivel de agricultura, pues la emergencia de nuevos microorganismos, muchas veces son resistentes a los antibióticos. Esto también permite crear un reservorio ambiental. Este reservorio lo que va a permitir es diseminar estos microorganismos a otros ambientes. También si hablamos de sostenibilidad económica, esto tiene un gran impacto económico, porque a medida que haya más bacterias multiresistentes, hay más gasto a nivel sanitario para curar las enfermedades, estancias largas en los hospitales, etcétera. Todo esto pues aumenta lo que es el impacto económico. También en muchos sectores se produce la pérdida de productividad porque la resistencia a los antimicrobianos lo que va a provocar que haya menos producción de alimentos, menos producción de animales, etcétera, etcétera. Esto también tiene un efecto sobre la economía. Y son muchos ejemplos que podemos entrelazar, digamos, la sostenibilidad con la resistencia a los antibióticos. Y viéndolo de otra forma, también el cambio climático, su relación con la resistencia a los antibióticos. Los cambios o el cambio climático lo que va a provocar es, por ejemplo, mediante la alteración de la temperatura, uno de los factores que va a inducir estrés en las bacterias. Las bacterias se van a defender desarrollando estas resistencias. Y no solamente a nivel de resistencia, sino también la propagación de enfermedades, porque el cambio climático lo que va a hacer es alterar los patrones microbianos. Y también afecta los sistemas alimentarios, porque la producción, debido al estrés que han recibido las bacterias, va a afectar la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Yo creo que si vemos los tres componentes o ese trinomio, sostenibilidad, resistencia a los antibióticos y cambio climático, podemos decir que están muy interrelacionados y van a conducir a digamos, cualquier práctica insostenible, lo que va a producir desequilibrio
desequilibrio a nivel ecológico, lo cual impacta los microorganismos, en este caso las bacterias, y por supuesto la resistencia natural que tienen de base. Y todo esto impacta sobre la diseminación de enfermedades, etc. En resumen, la resistencia a los antibióticos está relacionada con la sostenibilidad y el cambio climático, y por eso para abordar esta problemática tenemos que hacerla desde un enfoque mucho más global, un enfoque desde una sola salud, el One Health, porque para poder abordar digamos, las tres patas de la problemática. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante muy claro la interconexión entre estos tres temas, y también en tu última frase, como dices, lo importante que es abordar el tema de una forma holística. Al hilo de esto, quería preguntarte qué estrategias innovadoras y sostenibles se están desarrollando para abordar la resistencia a los antibióticos a nivel global, y cómo se integra consideraciones de sostenibilidad y cambio climático en las políticas y prácticas para combatir esta resistencia. Bueno, yo creo que la problemática de la resistencia a los antibióticos está abordada por la Organización Mundial de la Salud, pero también en cada país hay políticas también específicas, aunque hay directrices generales. Lo más importante, lo que se ha hecho en el 2006, por ejemplo, es prohibir el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento. Esto ha sido un paso importantísimo, porque los animales, como todos sabemos que son el reservorio principal de estas resistencias a los antibióticos, llevamos mucho tiempo trabajando con animales mataderos, y realmente es sorprendente. Es el primer paso, pero no es suficiente. A nivel de cada país hay diferentes políticas, campañas de concienciación, de educación, no solamente a los productores, sino también a los sanitarios para la prescripción de estos medicamentos. Ahora no puedo yo ni tú ir a la farmacia y comprar un antibiótico. Y esto está bien. Está bien, ¿por qué? Porque debemos de diagnosticar realmente si tenemos una infección de origen bacteriano y luego ya prescribir el tratamiento adecuado y, por supuesto, seguir el tratamiento hasta el final para no dejar lugar a que se desarrollen estas bacterias residuales con resistencia a estos mismos antibióticos. Esta es una de las estrategias, pero también hay otras estrategias. Es prescindir de los antibióticos en muchos casos, no prescindir totalmente, pero sí en algunos casos utilizar otras alternativas a los antibióticos, como por ejemplo, sabemos que los los bacteriófagos, en este caso, que son virus, tienen una acción específica. Por lo tanto, el tratamiento con bacteriófagos no va a producir resistencias a la larga. No es lo mismo que los antibióticos. Los antibióticos tienen una diana específica, es verdad, las bacterias, lo que pasa que con el tiempo estas bacterias van a adquirir resistencia o bien por alteración de la diana o bien por adquisición de genes de otras bacterias que son resistentes, lo cual pues le permite ser resistente a este antibiótico. Los bacteriófagos son distintos. También el uso de péptidos antimicrobianos, que son péptidos naturales que tampoco crean resistencia, que se pueden utilizar como alternativa. Por ejemplo, el uso de fármacos que nos hemos olvidado de ellos, que existen, pero tienen una eficacia frente a diferentes microorganismos que podemos utilizarlo en lugar de los antibióticos. Y también el uso de los probióticos. Sabemos que los probióticos es un campo muy interesante y puede sustituir el uso de los antibióticos, porque los probióticos son microorganismos vivos que tienen unas herramientas y unas sustancias que liberan que pueden actuar frente a otras bacterias sin la necesidad de estos antibióticos. Y con esto digo que preservamos la eficacia de los antibióticos para casos determinados. Es decir, cuando tenemos una infección muy grave, pues estos antibióticos pueden servir y pueden ayudar a personas y por lo tanto puede disminuir esta mortalidad y esta morbilidad.
Otras estrategias que se utilizan, el diagnóstico correcto, rápido de la enfermedad para poder actuar cuanto antes. Medidas preventivas a nivel, por ejemplo, de salud pública, la vacunación para prevenir que nos enfermamos y que nos infectamos y luego ya acudir al uso de antibióticos. Las prácticas de higiene, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de sectores, de industria, de hospitales, etcétera. Y yo digo también otra medida que es muy importante, es reducir un poco el uso de desinfectantes que están basados en compuestos, por ejemplo, de amonio cuaternario, que es uno de los químicos que produce resistencia en las bacterias, que es una resistencia cruzada con los antibióticos. Es verdad que los desinfectantes son agentes químicos, biocidas, pero tienen mecanismos similares a los antibióticos. Y por eso usar un agente u otro, pues permite crear resistencia. Al fin y al cabo, vamos a crear esa resistencia a los antibióticos. Otra cosa muy importante que se está haciendo a nivel de países, digamos, avanzados, pero también debemos de trasladarlo a países en desarrollo, porque como he dicho previamente, se trata de la salud global, no tiene fronteras. Las medidas y las prácticas, las buenas prácticas, hay que trasladarlas a otros países porque en un mundo globalizado, donde haya mucho viaje, mucha importación y exportación, la diseminación de estas bacterias resistentes es evidente. Pero también debemos de gestionar mejor los residuos de aguas residuales, de los fármacos. Todo esto tiene que seguir una rigurosa, digamos, política para poder disminuir el pool de resistencia. Bueno, y para acabar la respuesta a las diferentes preguntas, integrar las consideraciones de sostenibilidad y cambio climático. Voy a decir lo mismo que antes. Yo creo que el enfoque tiene que ser desde la perspectiva una sola salud. Debemos de actuar a nivel de salud humana, a nivel de salud animal, salud vegetal y ambiental, porque todos los ecosistemas están conectados y cualquier actuación es extrapolable al otro ecosistema. Debemos de actuar en los cuatro, digamos, en las cuatro patas de una sola salud, pero también no solamente a nivel comunitario, a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque todo se puede trasladar y todo se puede diseminar. Perfecto, muchas gracias, Igmate. La verdad que es muy interesante y lo has descrito muy bien, que esto no es un problema que se trata de un país a otro, sino que esto es un problema mundial y las soluciones también tienen que ser a nivel mundial, en todos los lados igual. Vale, por último, la última pregunta que teníamos ahora sería, ¿cuáles crees que serán los principales retos y oportunidades en los próximos años para abordar este trinomio? Yo creo que el reto principal es ser consciente, todos tenemos que ser conscientes. Primero, para aceptar el problema tenemos que saber que existe. Entonces, como existe, tenemos que ser conscientes toda la población, no solamente una parte de ella, porque las actuaciones a nivel del hogar también afectan la diseminación de las bacterias multiresistentes. Y como los tres elementos están conectados, el cambio climático, la sostenibilidad y la resistencia a los antibióticos, por lo tanto tenemos que tener una visión del problema y luego las actuaciones. Las políticas deben ser claras y también accesibles a toda la comunidad. La equidad es muy importante aquí, no solamente, como he dicho, a nivel de comunidad o de país, sino a nivel global. Creo que tenemos un reto y un desafío muy importante. También tenemos que ser conscientes de que una sola sustancia, un solo agente no sirve para todo. Eso, un cura todo no existe. Por lo tanto, preservar
los antibióticos para los casos realmente que merecen la pena y acudir a otras estrategias, porque es muy importante la combinación de estas estrategias, porque lo que estamos introduciendo en el ambiente es un agente antimicrobiano que al fin y al cabo no solamente acaba con los microorganismos patógenos, sino también con los beneficiosos. Y este desequilibrio ecológico ambiental, de diversidad microbiana, va a afectar el cambio climático, va a afectar las prácticas de sostenibilidad y todo está muy relacionado. Y nuestro reto principal es la concienciación y la actuación a tiempo en los diferentes sectores, no solamente de una sola persona o un solo sector, sino los 4 sectores o las 4 patas de la perspectiva una sola salud. Muchas gracias, Igmate. Ha sido una intervención muy, muy interesante para mí y para nuestros participantes del Congreso. Creo que también ha dado en un punto clave, que es la concienciación de todos y todas para ser conscientes de esta problemática de la resistencia a los antimicrobianos y que tenemos que actuar todos. Así que muchísimas gracias para participar en nuestro Congreso y esperemos que podamos hablar de nuevo pronto. Muchísimas gracias, Julia, a vosotros. Un placer.